iniciar la grabación. Sí, ya está la grabación. La estoy grabando por si acaso por OBS, no por el Teams, ¿ok? Pero bueno, eh, nuevamente los saludo. Buenas noches. Son las 7:40 de la tarde. Vamos a revisar un poco lo que corresponde al taller número 2, ¿ok? Vamos a... No hay que hacerlo todo, pero vamos a ir viendo cositas para de alguna u otra manera darles como un pequeño empujoncito de cómo se hace esto, ¿ok? Y algunas dudas. ¿Están hablando, dice Gabriel? ¿Cómo están hablando? No debe escuchar a lo mejor. ¿No se me escucha? Yo a ti sí te escucho, pero el compañero a lo mejor no escucha nada. Ah, ¿cuál compañero? Por favor, ahora, dígalo ahora. Escribió por el chat, puso ¿están hablando? Ah, Gabriel Soto. No, no escucha. Pero tú me escuchas. Así que, ok. Bueno, Gabriel, Luciano, tú me escuchas. Los demás supongo que también, pues si Lucas me contestó hace un rato Sí, también. sí. Nicolás supongo que también, Sí, ¿cierto? Bueno. bien, bien. Ya, y en la grabación, de hecho, se escuchan los movimientos de mi voz y las suyas, las de ustedes también, pues, así que bacán por ese lado. El problema de él, quizá, no sé, ya no le dio los permisos al Meet, al navegador, no sé. Pero bueno, esperemos a ver si entra, a ver si soluciona el tema. Ahí, Gabriel Soto, ¿escuchas? Ahora sí, ya, buena, bacán. Bueno, como comentaba, no tenemos que hacer esta opción única, ¿ok? Eh, obviamente porque no puedo. Este tienen que entregarlo usted el 9, sí, po, acá lo hice, po, 9 de mayo, creo. Sí, pero profe, a nosotros, como habíamos tenido problemas, nos dieron una semana más. Una semana más, ya, pulento. Entonces sería el 16 de mayo, creo, más o menos. Claro. Ok, ya. Arreglaron algunas cosas porque como solamente hay que hacerlo por acá, por, por el online GDB, obviamente se dieron cuenta que hubo varios problemas con el tema del TXT o el CUCB, ¿cierto? CSV. CSV. Claro, que el CSV creo que colapsaba los programas, po. Entonces, acá obviamente funciona mucho más, es más sencillo ocupar el TXT y funciona igual. Acá por ese lado. Ahora, el único problema es que este archivo está pésimo. O sea, esto de los puntos y comas no tiene ningún sentido. Y lo peor es que ni siquiera lo capta, porque la vez pasada recuerdan de que yo les mostré que acá tenía como un... De esto voy a aumentarlo un poco porque no se debe ver bien. Ahí está. La vez pasada yo les mostré que tenía como una extensión de este programa donde yo puedo abrir esto con editor y claro, po, no me muestra nada po, porque está todo colapsado en una sola cuestión, pues esta cuestión debería estar separado por comas, no por puntos y comas. Pero bueno, no sé si eso yo lo puedo arreglar. Bueno, habrá que ver cómo se soluciona esta cuestión, porque si no te lo toma así, no creo que el programa te lo tome bien. Puta, qué pésimo, nada que decir. Pero bueno, dejemos de lado eso y veamos como lo que corresponde del trabajo.
Ya, dice, en el contexto del Festival Lollapalooza se requiere obtener algunos datos para que el área de estudio de marketing del festival pueda expresar para la próxima versión del evento. Se cuenta con dos archivos de texto plano, obviamente los que se mostraron, artistas y asistentes, que contienen la información de los asistentes y los artistas, la que deberá ser leída, procesada y cargada en una estructura de datos adecuada para su procesamiento. Para dar soporte a este proceso, se le pide a usted que desarrolle un programa en C++ considerando los siguientes lineamientos. Se dispone de la clase auxiliares dirección y fecha para ser usadas en composición de clases. La clase asistente hereda desde la clase persona. Ok, ver figura 1. ¿Dónde está la figura 1? Acá, genial. Ya, ya, genial. Y luego dice la clase artista era de la clase persona, lo mismo. La base de datos de asistentes y artistas fue provista por un servicio externo en un archivo de texto en formato CSV, archivo de texto separado por punto y coma. Al iniciar el programa, si se encuentra el archivo, al iniciar el programa, si se encuentra el archivo con la base de datos, indicado en el punto anterior, los asistentes y el artista deben ser cargados en la memoria del computador. Los tipos de entrada son los siguientes: pasaje general, Lola Long y Lola Long Premium. Debe presentar el menú con las siguientes cuestiones. ¿No? Cantidad de asistentes. Muestra en pantalla el número total de los asistentes al evento. Asistentes por comuna. En base a una comuna ingresada como texto, el sistema entregará la lista de asistentes por pantalla. Convocatoria por artistas. Dada una fecha ingresa, el sistema entrega la lista de artistas que se presentaron aquel día y la cantidad total de asistentes del día. Ok, a ver cómo está expresado eso. Artistas, root, sitio verificador, nacimiento, día de nacimiento, ah, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, nombre, apellido paterno, apellido materno, la calle, el número, la comuna, evento, día, eso quiere decir 18. Ah, ya, se presentó el 18, esta persona. 19 y el 20. Ya, ok. Evento mes, el mes, ya, no tiene mucho sentido, pero ok. Evento año. Y nombre artístico, Writers, Martin Garrix. Y estilo. Ya, genial. Los asistentes dice lo mismo, nacimiento, año, fecha, dirección, número. Una tipo de entrada. Está eso. Está eso. Dirección, número, con una tipo de entrada. ¿Uno? Evento el día 19. Evento MM. Ya. Ok. Esto se lee un poco raro. No sé si ustedes lo están entendiendo esto. Lo del tipo de entrada es lo que aparece en el texto del taller. Dice Acá. los tipos de entrada son los siguientes: uno, pase general; dos, Lola Lounge, y así. Tienes razón. Tienes razón. Lo pasé por alto. Gracias. Claro, acá dice que el 3. Genial. No, voy a tener el 12. Ya, genial. Pulento. Voy a ver el artista, da una fecha ingresada. El sistema entrega la lista de artistas que se presentaron. Luego dice asistente por tipo de entrada. Muestra en pantalla los distintos tipos de entrada existentes y la cantidad de personas que la utilizaron y las que no. Allá. Asistentes por rango de edad. Muestra en pantalla el total de asistentes por los siguientes rangos de edades. De 18, de 18 y 29 a 99. Ya. Cada opción de menú debe llamar a una función externa que será responsable de ejecutar la lógica del programa necesaria para la funcionalidad solicitada. Para la realización de este proyecto, usted podrá reutilizar parte del código del taller anterior. Ok, ¿qué se supone que es esto? Esto del código anterior.
¿Y este dónde salió? Eso es lo mismo que nos daban para hacer el taller 1. Ah, ya. Ya, ya, pulento. La ola. Ya, y pero deberá considerar como base del proyecto los archivos indicados en el siguiente link. Ah, la misma ola acá. Sí, pues la misma ola. La misma ola. Genial. Ya, pulento. Y acá está lo que corresponde a como la forma bonita, ¿cierto? La forma abstracta de verlo. Claro, se supone que existe una clase persona que tiene su constructor, ¿cierto? Aquí están eso, tiene sus partes privadas correspondientes al nombre, al root, la dirección particular, la fecha de nacimiento. Ya. Creo que varios tenían problemas por estos dos. Entonces, obviamente, cuando dice dirección particular y aparece una dirección, corresponde a la de acá, de al lado. Entonces, ¿qué tiene dirección? ¿Qué corresponde a la clase dirección? La clase dirección tiene un string que corresponde a la calle, el número y la comuna, ¿cierto? Eh, entonces, básicamente, la clase persona hereda partes de la fecha y la dirección y cada uno hereda la evaluación. Pero bueno, en este caso no es heredar como tal, pero se entiende. Eh, ya. Entonces, luego corresponde a ya, la pauta de evaluación. Suena muy esto es clásico. El taller anterior, vamos por parte. El taller anterior, ¿lograron hacerlo? ¿Alguno que se anime a decirlo? Yo sí, Yo también, Lo terminaron. sí. Bueno, pero la verdad es que la parte del taller anterior igual me quedó clara, pero como no hemos visto el tema de las herencias y cómo poder vincular los archivos, ya, porque en el trabajo número 1 no necesitábamos ocupar herencia, aquí sí. sí, Avancé en la primera clase, que es la clase persona, y no sé cómo heredar las demás clases, entonces ahí quedé pillado. ya. Ok, está bien, está bien. Corresponde a. Siempre hay que hacerlo, nunca hay que dejarlo de lado. Esta bola funcione correctamente. Así que dejemos más CPP y voy a decirle que entonces ahora Hello World funciona. Excelente. A probar, siempre hay que probar de que esté funcionando todo bien. Ya, entonces vamos a ir de a poco viendo algunas cositas. Por ejemplo, el tema de la herencia, ¿ok? El tema de la herencia no es tan difícil. Yo recordaba que podía haber sido un pelín más difícil, pero no tanto, ¿ok? Como lo vamos a ir haciendo en base a archivos, ustedes pueden hacerlo todo de una, pero incluso creo que no se puede tampoco porque te lo piden. Que te piden que esté Sí, ahí, separado. ahí está el atado, que cada clase tiene que ir en un archivo diferente. Y yo, por ejemplo, hice la clase de persona y después la clase asistente, Sí, y desde la clase asistente no me leía lo que yo tenía en la clase de persona, entonces ahí quedó la ya. embarrada. Ok, ok. Eso se puede solucionar, así que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Para el tema de la clase persona, no recuerdo bien cómo se leía esta parte, porque se me olvida. Esto lo quiero copiar. Al final. Esto corresponde a persona-a. Genial.
Compañero, ¿me puede explicar qué significa lo que está haciendo ahí? Porque ahí es donde tengo problemas yo también. Esto de acá, la Eh, verdad, mira, no te voy a mentir, no tengo ni la menor idea qué significa exactamente. Pero si lo podemos buscar, porque esto te lo crea automático. ¿Cachai? Cuando tú creas una clase, eso te lo crea automático. Eh, asumo de que funciona bien, pues, entonces, pero veamos qué anda, porque dice if ndef que significa- if ndef significa si se define lo siguiente, mientras que if ndef significa si lo siguiente no está definido. Ok. Ya, entiendo que es una condición, pero ningún libro de C que he leído comenta sobre esta condición. Importancia de código C. Ya. Que la personalización es una instrucción de preprocesado, es decir, que se ejecuta antes de compilar tu aplicación o librería. Por ejemplo, la utilidad de esta instrucción es particular para escoger ciertas características de la librería que habiliten. Some libraries for Windows, some libraries for Linux. Ah, ya, ok. Ok, parece que es algo netamente como del compilador. Decir, o sea, del lenguaje, o sea, para leerlo antes que el mismo main, ¿eso entendí bien o no? F comprueba la no definición de un identificador. Así la línea identificador tiene el mismo efecto que if 0 si el identificador está definido. Ya. Ya no sé si sea tan importante esa opción, porque al cabo. yo tampoco lo sé, entonces como no logro entender cuál es el error que hice, yo igual estuve toqueteando con eso y no conseguí nada, la verdad. Si eso está ahí porque en el trabajo uno ya venía escrita esa parte, pues la Sí, clase venía hecha. sí, po. Es que Y creo, ahora como tenía que crear una clase desde cero, no sabía si poner eso al principio era importante o no, o en realidad qué es lo que significa. y como digo, creo que cuando tú, por ejemplo, creas un proyecto, por ejemplo, acá, crea una clase, zona. Darle nombre. Ah, sorry. Crea la persona, claro, te crea esto, po, ¿cachai? Y no tengo. Y como digo, estas tienen como te las crea de una. Logra ver bien, ¿cierto? Ahí sí. Mira, usted crea todo de una, po. La volada. Easy. Easy peasy. Pero claro, Está bien. esto de acá, como digo. Ay, esto de acá son son cuestiones como. ¿Cómo podría? Yo lo entiendo de la manera como estructural. Sin esto no funciona. ¿Ok? Tu clase. Ahora, entrar para verlo en mayor profundidad, no sabría cómo explicarlo. Tendría que estudiarlo más porque, claro, ver un video en YouTube, ¿cierto? Y ver la opción. La directiva y ya. Acá hay un video, entonces quizás ese pueda servir para ver, para entender qué sucede ahí, po. Pero bueno, dejándolo, claro. ¿Cómo incluir protectores de archivo? ¿Por qué incluir protectores de archivo en archivos encabezados C más? Acá hay otro video también.
Los voy a compartir para que después cada uno lo vea. Si les interesa, obviamente. Dale. Ah, espérate. Ya, pero asumamos de que lo entendemos, ¿ya? Asumamos. No, ya sí, sé Igual, que lo tengo que poner, lo que pasa es que claro. no tenía idea si ponerlo porque a mí no me pasa como a ti, estoy usando el Replit Sí. y no me pone automáticamente lo que te sale a ti el tiro. ¿Cuál es el replit? Ah, la opción online. Sí, que lo ocupé para trabajar con un compañero como el trabajo de la DA2. ¿Ya? Ahí los dos pueden programar al mismo tiempo, en tiempo Ah, real. ya, Entonces ya. él escribía en una parte y yo escribía abajo y así funciona. Y Buena, ahí bacán. cuando lo que yo hacía era, bueno, lo que hice para empezar el trabajo fue copiar el archivo anterior y me aparecía ya con eso escrito de ifdef arriba, pero en vez de con la parte de persona me salía con asistente, que era la clase del trabajo anterior. Claro. Y no sabía qué era lo que tenía que poner, si tenía que cambiarle el nombre por el del archivo, ni idea. Ya, te cacho, te cacho. Escucha. Claro, en este caso sí. Ahora se entiende de que esto corresponde al nombre de la cuestión. Pero está bien, está bien, está bien que pregunté. ¿Me dejaste colgado? Sí. Eh, ok. Vamos a continuar igual, revisando algunas pequeñas cositas. Ay, no Vamos a ir partiendo un poco con las clases. La clase persona. Oye, la ayudantía hoy día va a durar hasta las 9. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Hasta las Sí, 9 más o sí. menos. 9:15 por ahí, que se extienda un poco más, pero más o menos está esa opción. Ok, vamos a avanzar con esto, porque estas dos de acá, necesito cachar fecha, dirección, ¿no? Ok. Que recuerdo que usted, ya, por partes, ¿ok? Vamos a... No, vamos a quitar esto un poco de lado. Vamos a tomar la dirección como un string y la fecha como un int nomás, ¿ya? Por ahora. Porque necesito confirmar una cosa con esto y me puede que me demore, ¿ya? Pero partamos con eso. En primer lugar, tenemos las partes privadas, ¿cierto? Bueno, yo lo escribí. Las partes privadas corresponden a nombre, root, dirección particular. Entonces, nombre, int, root. Ah, claro, y ahí. Ah, mira, vos también esta opción. Mira, pues indirectamente te están pidiendo otra clase también, pues. La clase root. Claro, te están pidiendo la clase root. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Se me estaba calentando la cabeza por una ola que no tenía nada que ver. Namespace, etc. Ya, genial. Mira, me están pidiendo la clase dirección, fecha, e incluso me están pidiendo la clase root. Me la están pidiendo indirectamente. Entonces, vamos a crearlas, ¿ya? Dirección.h, eh, fecha, fecha.h, y te están pidiendo después root.h, ¿ya? No sé si meter esto en unas carpetas. Ah, no importa. Ahí se puede arreglar. Entonces, además, tengo que agregar mi dirección.cpp y mi fecha.cpp y mi root.cpp. Genial. Entonces, la parte de persona me están pidiendo que esto sea un root.
y le vamos a dar otro nombre acá, pues, run. ¿Ya? Aparece en rojo, pero al tiro lo arreglamos. Y después me están pidiendo que dirección particular. O sea, esto es una dirección. Es una dirección particular. Luego me están pidiendo una fecha. Y esto es una fecha de nacimiento. Eso corresponde a las partes privadas. Y después yo tengo mis partes públicas. Con lo siguiente. Tengo mi constructor. De hecho, voy a enviar esto para ir acá. Tengo mi constructor que corresponde a... ¿Lograron entender lo que era el constructor? ¿O no? Yo entendí que era para inicializar la clase. Exactamente. Tú en algunas ocasiones vas a escribir, a llamar a tu clase y al llamarla tú puedes hacer un constructor que corresponde a la forma en como quieres que, como tú dijiste, que tú inicialices. Porque si no tienes un constructor, la clase va a estar ahí sola, po. O sea, las partes privadas van a estar ahí con su nombre y todo, ¿cierto? Con sus variables, pero no van a tener nada, po. Entonces, cuando tú inicializas una clase, por lo menos se dice, ok, sé que el nombre va a tener un espacio de string, ¿cierto? Sé que las partes con números van a tener tanto y tal. De hecho, como lo mismo, cuando tú creas una persona y este también es un constructor, tú le envías un root y tú le envías un string, que este lo más probable es que corresponda a nombre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto que solamente un string y no lo demás? No tengo ni idea. Acá vamos con los setters. Ya. Tenemos dirección, ¿cierto? El set corresponde a lo que yo entrego. Entonces es un void. Set nombre. Estamos escribiendo esto para que por lo menos se entienda, ¿cierto? Entonces acá yo, esto en nombre, le va a llegar un string X, ¿cierto? Quizás se vea un poco pequeño, pero es para guiarme con esto, ¿ya? Yo tengo el set root. Va a llegar un root, obviamente. X. Voy a enviar a run de X. Me aparece en rojo porque no está definida la clase root, pero ya la vamos a definir, ¿ya? Luego es set dirección particular. Le va a llegar una acción y esta tiene que meterlo en acción particular. Tengo, me faltó el void acá. Tengo acá lo mismo, void set fecha nacimiento string es una fecha día fecha de nacimiento. Vamos a chantar esa X. Luego vienen los getters. En esto lo mismo. Bueno, el string es un string. Yo voy a get. Creo que me falta algo acá, ¿o no? String era que tanto. Ah, return, ¿verdad? Return nombre.
Luego el otro lo mismo es root, get root, y va a retornar, o es una dirección, vamos a darle tanto la lata con el tema del medio nombre, ¿cierto? Y dirección particular, ahí está. Luego es fecha y vamos a enviar la fecha. Retorno fecha de nacimiento. Genial. Y después hay unos... es una función. Y este corresponde a void ver. Y ahí eso lo podemos elaborar dentro de el persona.cpp. Eso lo vamos a ver después. Ok, partamos con dirección. Dirección me están diciendo que es una... Ya, generalmente podemos copiar y pegar todo esto. Pero la diferencia van a ser privadas y las partes tanto. Y acá lo mismo. Es una dirección-h. Y bueno, este también lo ponen. Sí. Como aparece acá, en el de block. ¿Cierto? Claro, y esto es dirección. Las partes privadas de la dirección corresponden a la calle y el número de la comuna. Me están pidiendo que es un string. String. Una calle. Es un entero con 0. Y otro string que corresponde a la comuna. Comuna. Ok, yo escribí con... Quizás sea mejor escribir esto con minúscula. No sé por qué me da la sensación de que es mejor así. Así. No, ahí. 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 No sé por qué, pero esto quizás también debería investigarlo un poco más, pero en C++ siempre se recomienda que las variables como tal tengan nombres sencillos, pero con minúsculas, ¿ok? A diferencia de Java, que en ocasiones, de hecho, hasta el string, este mismo string, se escribe en mayúscula, se escribe así. No sé por qué, pero se recomienda. Dicen por Pero ahí. ese es un consejo como para que no se nos caiga el programa, algo así. Sí, yo creo que sí, creo que sería mejor que lo escribiesen así. Que, Sí, que estoy acostumbrado que el profe hacía lo mismo para separar las cosas, en vez de poner, no sé, un barra baja, cuando eran dos palabras juntas, escribía las palabras, o sea, cuando empezaba una palabra siempre con mayúsculas. Y claro, es una costumbre que tengo. sí, sí, de hecho, por ejemplo, acá en dirección particular hay algunos que hacen esto. Empiezan con la minúscula, pero en la siguiente le ponen mayúscula. Y Mm, eso también sirve, si como digo, sirve para diferenciar, porque igual tenía el medio churro de sí, pues. palabra acá, pues entonces quizá leerlo de una cuesta. O con un barra baja, a lo mejor más sencillo También, sí, también. sí, en C y en C++ también se ocupan harto los barra bajas. En Java la verdad se ocupa el tema de las mayúsculas para diferenciar, pero wherever nomás, wherever. Ah, ya. Es costumbre nada más, ¿ya? Entonces acá me están diciendo que debo tener mi constructor, ¿cierto? Luego tengo mi constructor con variables dentro, que son lo mismo, un string, un entero y otro string. Genial, lo que se está pidiendo. Luego tengo mi función void. Ok, esta función está repetida, creo. Ver, ver.
Y se equivocaron ahí. Pero lo pusieron 2 veces. Clásico del OT. Función. Void ver. Genial. Y acá corresponde a mis getters y setters. Puse primero los setters. Calle, número, comuna, claro. Entonces, void, void set calle, va a recibir una string X, voy a asignarle a calle, variable, luego lo mismo, void set número 0 igual a X, lo mismo con acá, void set comuna, string X, una igual a X. Genial. Y lo mismo acá. Acá corresponde a un string get calle return calle. Y el número ya me lo define al tiro, la buena. String una return comuna. Genial. Entonces esto debería ya funcionar y en persona yo debo llamar a mi función, a mi dirección.h. Y en teoría deberían funcionar. Ahí está. Están funcionando ya las direcciones, por lo menos. Entonces, haciendo lo mismo en acá. Acá. Fecha punto bajo H. Borramos eso. Vamos a ocupar un poco eso de ahí. Así que me están diciendo día a día, mes, año a año. Genial. Sencillo. dd mm int año a año. Entonces hago mi cuestión. Fecha. Ahí. Genial. Que corresponde a set día. Set mes. Año. Set día, mes. Año. Eh, fecha. Y lo mismo, ese también tiene la función ver. Ah, de hecho lo hice bien. Pensé que no debía ser escrito. Ya, genial. Está tirando error esto porque. Ah, porque es string. Ya, genial, ahí no debería tirarme error. Y a la vez, si yo voy acá, persona, y agrego mi luz fecha.h, deberían funcionar las fechas ahora. Me he pegado, ahí está. Pulento. ¿De qué me está tirando el error? Persona. ¿Qué? Ah, por el root todavía. ¿Y alguien iba a decir algo? No, te iba a decir que estaba entendiendo ahora lo que estáis haciendo. Ah, ¿no hay cachado? No, ahora sí caché que como esto no lo vimos en clase, yo Sí. estaba puro probando nomás, prueba y error hasta que saliera. Ya, ya.
Lo que pasa es que acá lo que estamos haciendo, acá no estamos haciendo herencia. O sea, con estas direcciones, ¿ya? Dirección y fecha no son herencia. Dirección y fecha para la clase persona son simplemente lo que es un string o un int, o la ola que sea, un float, un double, ¿cierto? Un long. ¿En qué sentido? Tú ocupas, entiéndase de que cuando tú ocupas un tipo de variable, un entero, y las bolas que dije, un entero, un flotante, todas las cuestiones, tú lo ocupas para poder manejar de una forma datos. Por ejemplo, si ocupas perdón, un int, un entero, vas a manejar solamente números enteros. Si ocupas un flotante, lo que vas a poder utilizar ahora serían las comas, ¿cierto? O sea, decir, ok, ten 3,1416, ¿cierto? Ya. Cuando tú creas una clase, le estás dando la misma característica. Es lo mismo que en C se ocupó con las estructuras. ¿Ok? Tú en C ocupabas una estructura y tú decías, ok, ahora esta estructura a la vez va a tener un nombre. Entonces tú después, por ejemplo, podías utilizar ese nombre para poder definir una variable y esa variable almacenaba enteros, ciertos flotantes. Lo mismo sucede acá, solamente que acá es mucho más avanzado. En lo que corresponde a una estructura en C, tú utilizabas la estructura y era así como muy sencillo, muy decir, ok, yo tengo mi variable y este va a tener un entero y va a tener un flotante. Ah, ya. En la clase tú dices, ok, ahora a pesar de tener un entero y un flotante, voy a tener métodos. ¿Cachai? Voy a tener con lo que corresponde a todo esto. Voy a tener mis setters, mis getters, voy a tener mis funciones, ¿cierto? Y voy a tener elementos, métodos que me van a ayudar a controlar lo que yo tengo dentro de mi clase. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces se podría decir que las clases son como la evolución de la estructura. Es como una... Porque por lo que nos dijo el profe, C en realidad, o sea, C++ en realidad al principio se llamaba C con clases, porque era la gran gracia que tenía el C++ Exactamente. Sí, comparado con el C. exactamente. C++ incluso era es como lo que quizá algún experto en programación me mataría por decir esto, pero es como lo que hoy en día es un framework, ¿ya? Para algunos lenguajes de tipo interpretados, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tampoco lo tengo muy claro, pero JavaScript tiene frameworks, ¿cachai? PHP tiene frameworks, ¿cachai? Que son cuestiones que dan más, entregan más funciones de alguna manera, manejan otro tipo de cosas. JavaScript, por ejemplo, tiene sus métodos, tiene sus funciones y funciona como tal. Y tú al agregarle un framework, lo que haces es tener más funciones y manejar otro tipo de cuestiones, ¿ya? Es muy básico lo que estoy explicando, pero a lo que voy es que C++, C++ fue como un framework, ¿ya? Para C. Incluso se declaraba en un principio, ¿cachai? Para poder utilizar C++ en C, se declaraba como una librería. Y luego existió como tal C++. Ah, ya. Entonces, eso es lo que te iba a decir, pues es como una librería que se agrega que te da esa función, porque en Esa- realidad el lenguaje es prácticamente el mismo. Exactamente. Pero claro, con el tiempo evolucionó y agarró tanta fama que, claro, hoy en día es considerado ya otro lenguaje de programación, a pesar de que ser bastante similar. ¿Cachai? Ah, ya es como fue tan efectivo que se comercializó como un Como, producto diferente y la gente lo compraba igual. claro, claro, o sea, comprar como tal, no es como tal, pero se entiende a lo que te refieres. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, continuando con esto, ¿por qué me está tirando ese error acá? Porque todavía no defino root. Entonces, lo mismo. Tal como explicaba hace un rato, ahora, por ejemplo, yo no estoy heredando dirección, ni fecha, ni root a la persona, a la clase persona, sino que estoy ocupando dirección, fecha y root como un tipo de variable. ¿Ya? Eso es lo que quería explicar hace un ratito. Eso. Lo estoy utilizando como un tipo de variable. ¿Ya? Ah, entonces por eso en el gráfico salen como con un color distinto, Por porque eso no es lo mismo que aparecen una herencia, claro. exactamente. Porque en la herencia lo que yo hago es heredar partes importantes
de lo que corresponde a esta clase, ¿ya? Yo le heredo cuestiones a al artista, porque un artista es una persona, un asistente es una persona, ¿entiendes? Es decir, Claro, sí. Y como entonces, ¿cuál sería la diferencia concreta entre hacer simplemente a una clase fecha que no hereda nada con una clase asistente? Porque por lo que yo entiendo, la fecha también puede tocar lo que está privado para poder editar el root, por ejemplo. mm, sí, medio medio. Eh, O sea, a ver, en el sentido de que en la clase persona yo voy a manejar estos tipos de datos. Van a ser mis partes privadas, ¿cierto? Sí. Y esta parte privada, que es dirección, corresponde a una clase que tiene todos estos elementos, ¿ya? Estas partes privadas también, ¿ya? Es como un punto punto. ¿Cachai? ¿Cierto? Cuando uno utiliza la clase, de repente dice, no sé, pues, persona y pone un punto, ¿cierto? Para poder decir, ok, voy a utilizar mi get, voy a utilizar mi set, ¿cierto? Voy a llamar a la Ah, sí. función ver. Ya, pues es por decir una tontera, es como ver punto punto, ¿cachai? Ah, Es ya. como raro explicarlo, pero ya lo van a entender, ya lo van a entender, ¿cachai? Pero la diferencia va en eso, en que la persona, esto, puede ser cualquier cosa. ¿Cachai? Es decir, una persona puede ser un artista, una persona puede ser un asistente, una persona puede ser un trabajador, ¿cierto? Una persona puede ser no sé, pues, si nos va más técnico, el técnico de sonido de Lollapalooza, ¿cierto? Porque Ah, la forma que siempre se ha definido el tema de las clases, no sé si vieron el video que les mandé hace ya como 2, 3 semanas, el de que ujú. utiliza Minecraft para poder entender un poco. Ah, sí. Ya, tal cual. Ahí se explicaba de que tenías una plantilla, por así decirlo. Esta es como, la clase de persona es como tu plantilla, ¿cachai? Entonces en tu plantilla tú tenías métodos, ciertos elementos, ¿cachai? Entonces cuando tú creas algo más, por ejemplo, tú utilizando el ejemplo de Minecraft, si tenía el cubo, ¿cierto? Y el cubo tiene unas dimensiones, ¿cachai? Tiene unas funciones correspondientes. Entonces, cuando tú creas un cubo de tierra, entonces ahora tú tienes más además de la plantilla ya existente. Si tú creas un cubo de piedra, tienes más que el mismo cubo de tierra y a la vez que el cubo de la plantilla, ¿cierto? Lo mismo sucede Mm. con la espada. O sea, de repente decía, ya, tengo la plantilla espada. Y la plantilla espada, yo puedo crear la espada de madera, la espada de piedra, la espada de oro, ¿cierto? La espada de... ¿Cuál más había? La de diamante, ¿cierto? Entonces, con Sí. ello, yo a la vez tengo las funciones, los métodos, las partes privadas de la plantilla espada, pero en cada una tengo sus partes privadas, sus métodos, ¿me entiendes? Ah, claro, algo que no es propio de todas las espadas, sino que es propio de la espada de madera, por Por ejemplo. ejemplo, la espada de madera dice que hace daño, no sé, 10, ¿cachai? Y a la vez tiene un color café, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago después cuando tengo la espada de piedra? La espada de piedra no tiene el mismo daño que la espada de madera. Tiene daño 15, ¿cachai? Tiene un color plomo, ¿cachai? Son, Ah, son ya. partes Entonces, únicas, pero a la vez tienen la clase madre, la clase padre, ¿cachai? La plantilla, ¿cierto? En este caso, mm, asistente y artista tienen su clase madre, su clase padre o su clase plantilla, que es persona, ¿cachai? ya. Entonces, cuando se crea como una clase alterna, podría decirse que es como las propiedades que tiene un objeto que también forma parte de la clase persona, por ejemplo. Para el tema de herencia, claro, Porque una de las preguntas que tenía era de que si la herencia se maneja diferente de forma sintáctica sí. o simplemente es que conceptualmente una es padre y la otra es clase hija, digamos. No, para el tema de eso, mira, todavía estoy viéndolo desde acá. Todavía no la creo, ¿verdad? Todavía no lo creo. Entonces, si por ejemplo yo creo.
Sorry. Si yo creo asistente.h, yo acá lo que voy a copiar esto. Dame un segundo. Si yo pego esto acá, para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda. Sí. Voy a crear mi clase asistente, pero a la vez esta va a ser va a tener la herencia de persona. ¿Se entiende? Ah, entonces sí, claro, ahí Con se esos, escribe de manera diferente. con esos Sí, dos esa era puntitos, mi pregunta. claro, con esos dos puntitos estoy indicando, oye, esto es la clase madre, ¿cierto? La clase padre. El término que más le guste es persona, ¿ya? Sí. Y esto yo lo puedo cambiar. Asistente-h. Y Sí, toda la forma. esa era uno del, bueno, el problema que tenía en el trabajo que estaba haciendo yo. ¿Ya? Me salía en rojo, así como te sale a ti, persona, y no me leía lo que yo tenía escrito en clase persona, y no tenía idea de cómo arreglarlo. Ya, sí, no, sí. Es clásico eso. Pero ahora ya vaya a cachar, entonces. Asistente. Cuestión de acá. Creo que también tengo que llamarlo, así que quizás deba ser luz, persona, persona, H. Y ahí quizás no me tire error. Ahí está, genial. Eso era. Ah, ya. Voy a ver, es que creo que aquí ya no se utiliza el tema de fecha, bool, string. Ah, sí se ocupa, así que igual se puede dejar. Y en el tema de asistente, tema del artista, ¿cierto? El artista sería lo mismo. Artista.h. Y le chanto todo lo que hay acá. O acá. Pero la diferencia es Ya. que cambiaría esto, ¿cierto? Sí, claro, esa es la base. Artista. Mismo acá. Le puedo poner esto. No hay obligación, pero es como. ¿Se entiende? Ar- artista es una clase que hereda de persona. Ah, ya. Y ahí todo. También había visto algo de que se ponía algo parecido en el constructor y había que indicar cuáles eran los datos que venían desde la clase persona. Y ahí creo que también tenía una marquita en rojo. Ah, en el consultor. No, en el constructor. Ah, constructor. Sí. Como que había, no sé en qué parte exactamente ¿Sí? del constructor había que poner lo que ven, los datos que se llenaban desde persona. Root string. Root string int fecha bool. Ya, lo vamos a ir viendo de a poco, ya. Vamos a ir cachando, ¿ya? Por un lado, vamos guardando eso. Persona, creo que, bueno, lo último que podríamos ver sería el root. O sea, no lo último, pero entiende. Como esto de acá, borro esto. Eh, ah, root-h. Esto es como root en grande, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, qué tiene que tener root? Tiene que tener una parte entera que corresponde a el run, ¿cierto? Puede ser sí. run y la otra parte entera corresponde al dígito verificador. Pero esto quiero ponerlo root sin dígito verificador. Creo que ahí se podría entender. Sí, sin dígito. ¿Cuál sería mi constructor? Estaría elaborar uno tan grande, pero podría ser. Mismo acá. Y le doy dos enteros. Setters corresponden a void set run sin digitificador, claro. ¿Qué me pone set? Set es devolver esta ola. Int x.
el otro, set dígito verificador, 0, db, genial. Lo mismo con esto. Int, get, run. Y ahí está. No, voy acá, adentro. Int, get, b, la misma hora. Genial. Y algo me está tirando error que me dice acá, claro. Ahí es. Entonces, lo mismo acá. No tengo errores acá, entonces ahora yo, por ejemplo, en persona, nuevamente hago el include. Y ahora no tiraría el root en rojo. Exactamente, viendo. Genial, ahí está. Y el persona El tampoco. persona me está tirando error, no sé por qué. Yo creo que debe ser por... Ay, soy tonto, no puse el punto y coma ahí. Ah, ya, eso era. Son errores mal nacidos, siempre son así. Ya. Entonces, tenemos nuestra clase asistente, nuestra clase artista. Las voy a cerrar porque no las voy a tocar ahora. Les voy a crear su CPP, artista.cpp, su artista, perdón, asistente, CPP. Entonces, esto se ve un poco desordenado, así que quizá voy a revisar si es que se puede meter dentro de carpetas, así la ola no molesta tanto. Por ejemplo, voy a crear acá clases. Y si yo meto... voy a probar con dirección. Yo meto la dirección ahí. Voy a persona. Me tira error, ¿cierto? No me ha tirado error, así. Porque si me tira error, yo lo que puedo hacer, creo que es, mediante comillas simples, creo que puedo poner clases. Y ahí, y no. Oh, ahora no me ha tirado. La quito. Lo dejo como está. Lo dejo como está y a ver qué sucede. Lo mismo con punto .h, punto .pp, persona. Ah, bueno, ahí ya no me... por lo menos se pueden diferenciar un poco. Ya, genial. Ahí tengo, por lo menos, lo tengo bien separadito. Entonces, voy a cerrar esto un poco. Pues lo abro. Vamos a ir de a poco con, por ejemplo, eh, dirección. Veamos dirección. Si me voy al punto H, se vea, y el CPP, puedo dejar ahí y veo el tema del... esta cuestión. Quiero revisar un poco. CPP que me dice include. Ya. Entonces hago un include de. No, acá esta fecha. ¿Por qué abrí fecha? Ahí está. Hago un include de sección.h. También tengo que agregar mi stream. Voy a manejar. Y namespace std. Si alguno tiene una duda de qué significa esta línea que estoy escribiendo, es porque hay gente
antes, y hay gente, que le gusta escribir, que es medio sadomasoquista, y que le gusta escribir esto así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Eso era como, en realidad es para abreviar nomás, pues. sí, el username STD es para abreviar. Porque de hecho antes de eso, como puse, se escribían las cosas así. Y el 2 puntos es como para indicar que se está editando. Que Eh, explicaron la primera clase, me acuerdo de que era lo que significaban los 2 puntos. ¿Ah, sí? Ah, está bien, pues. Entonces ahora, por ejemplo, yo, si compilo el programa, eso es. Cuando no tengo el username std, tengo que escribir todo con std, dos puntos, y el tipo de cuestión. ¿Cachai? Pero yo no soy tan sadomasoquista como para andar escribiendo de esa manera, así que aplico el username std. Y es más sencillo. Así no me caliento la cabeza. Bueno, acá tengo mi constructor, que en este caso sería tan fácil como escribir calle tanto, pero igual cero. Siempre se ponen estos de como de ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y luego lo mismo. Acción. Bueno, ese es el destructor. Todavía no lo investigo como es exactamente. Pues lo podemos ver. Eh, sí. ¿Por qué estos nombres? Porque simplemente son para poder decir de que va a llegar una variable. Y listo. Es decir, va a llegar un string que va a corresponder a la A, va a decir, ok, va a calle. Después el número va a tener la variable B. Luego mi comuna va a tener la variable C. De esta manera está todo listo. Luego la función ver. Esto corresponde a. Uy, no, ¿cómo era? La dirección. Los ver. Ah, parece. ¿Cómo no era así? Pues. Ah, siempre se me olvidan. Estos detalles tan minúsculos. Ah, void assistant. Ya, genial. Void assistant. Y ahí lo más probable es que sea el clásico seout y diga eh, calle, por lo mismo, número tanto, seout, tanto. Y eso sería por el CPP de dirección. Ahora el punto H, fecha, groove, fecha, punto H, SCP, y lo mismo. Escribo mi constructor, ¿cierto? Fecha, en este caso sería d con igual a 0, m con a con igual a 0. Hago mi otro constructor, cual va a recibir 0. Y lo mismo con el ver. Void, fecha, ver.
Eh, día, out, mes, out, año. ¿Qué estaría? CPP, ¿qué me tira error? Dando una ¿dónde? Ah, ahí está. Ahí estaría con el fecha CPP. Y luego el root lo mismo. De acá y el root acá. Vamos a revisar. Nuevamente. Root. Root.h. Root y final. Ahí está. Name es CPP. A 0. B igual. Root. A igual a. B igual B. Genial. Y lo mismo con el otro, con el perro. Void. Per. Y esto corresponde a más sencillo que poner echando cd más guión más ftb y después no hay nada más que agregar parece. Y lo último sería el persona. Persona.h y el persona.cpp. Ya para el artista y el asistente, con este empujón, yo creo que ya estarían listos. Se hace mañana. Chiste, obviamente. No, pero de verdad estoy entendiendo harto ahora. ¿Sí? Bacán, Sí. po. Que cuando tenía este pequeño empujoncito, ¿cachai? De ponerlo en práctica, como ustedes creo que han tenido como dos laboratorios, ¿o no? Sí, dos laboratorios. Y de hecho, los laboratorios estamos viendo la materia que vimos en la clase pasada de pila y cola, porque el profe dijo que no se acordaba de la materia porque la clase no la daba hace años. Entonces, Sí, eso dijo, es verdad. dijo que tenía que buscar e informarse un poco más para poder enseñarnos el tema de la herencia. Y el lunes se supone que íbamos a ver eso, pero como había horario protegido, Sí. al profe le dijeron que no podía pasar materia. Entonces Ah, también perdimos ese día. toda la cuestión. Fome eso. Eso no sé cómo. Sí. Bueno, dejémoslo como tal. Persona igual. Ah, y sería nombre igual a B, el orden. A. Luego sería la función B. Void, zona. eh, bueno, ya nos quedan. Dejémoslo como en unos 20 minutos. 15, 20 minutos. Dale. Voy a terminar esto y veamos algo de lo que corresponde a cargar el archivo.
¿ya? Porque creo que también les costó eso en el taller anterior. Un caso del ver sería zona, zona, nombre. Ok, acá hay algo raro, eso sí. Porque la persona tiene solamente nombre, po. Y en el archivo me están dando el nombre, ¿no? Sí, me están dando nombre, el nombre completo, el apellido y los dos apellidos, po. Esta la mala también. Podríais crear una clase nombre. Dos string. Hostia. Puta la ola mala. Ya, ahora que eso se puede solucionar después. Por ahora vamos con solamente no. Nombre es tanto. El run. Voilà. Ah, no, acá yo no tengo que llamar el run. Sí, está. Claro. Al ser un run y llamar a la función ver. Esperando algo malo. Vamos, dice que el error persona H no existe en el fichero directorio. Persona H no existe. Ah, es que lo tenéis que llamar con comillas ahí en un personaje. Comillas. Sí, así está escrito en los demás constructores que hicieron. ¿Sí? Sí, pues quitando la. A ver, Vamos a no meter estoy error. seguro. Por las comillas simples te refieres. No, comillas, pero sí los signos de mayor y menor. Ah, ya. Es que, ya te cacho, te cacho. Creo que no había mucha diferencia entre eso, pero te creo. Igual me tiré el. Y los demás los tengo llamados así, pues. El menor y mayor. Esto debe ser un error por esto, por el run.ver. Pero no debe ser una ola de acá. Si no, ¿Y no es root en vez de run? no, es que acá dice run. ¿Cachai? Yo le puse run. Ese es el nombre de la variable, run. Ah, ya. Si esto es como digo, te caga de esta manera, no sé por qué. A ver, en line. Ver problema. Ningún operador, tanto, coincide con estos operandos. std o stream. O stream. Entonces, si yo pongo std o stream, ¿me vaya a dejar de lesear o no? Se esperaba una identificación. Ah, de acá, mejor. Mira, dejémosla entre comillas, ¿no?
Entonces ahora si yo llamo a dirección particular, ver, a tirar el mismo. Y veremos. Ahí. Ahí sí es por esto. Yo, yo pongo out. Hola. Me tira error, me lo considera como tal. Pero es por las funciones de dirección y todo eso. Entonces, entonces esto debe ser quizás lo mismo que yo tenga que poner acá. Es probable. A ver, me quedo por favor. ¿Qué más? Vamos a decir error. Busquémoslo, pues dice ningún operador tanto. Ningún operador. Si estaba haciendo programación más, si me sale el que eso al querer mostrar las pilas de libros, ya. Esa misión no se afecta nada, pero en el primer salto repites el endle. Ok. No afecta en nada. Y el MX no sabe de qué manera quiere imprimir los datos. Tienes que sobrecargar el operador tanto. Tienes que quedar algo como. ¿Qué? ¿La dura? Ah, ya, ok. Entonces. Gracias por la ayuda, se agradece. Ok. Sea. La ola mala. Ocuparlo así, parece. Hago el llamado. De acá. La clase tanto. M de year. Hola, hola, mala. A ver, che, yo sé. Belfast. Function. Entonces, a ver. Ok. Saltémonos esta ola y veamos si yo puedo darle a mi run. Decir get.
¿Me tira error? No, no, pues no me tira error. La función ver. ¿Por qué la escribí al revés? ¿Creen? Ahí está, pues. ¿Será porque se llama? Ah, porque se llama ver también, po. Eso debe ser, po. Entonces, claro, po, sería como ver. O al llamar a ver root. No, me lo tiro igual como mal. Hola. Pero en el get no me tira error, pero con la otra bola sí. Sentido. Y acá en fecha es lo mismo. Ver fecha. Ay, Dios mío. Ya, mira, hay errores. Netamente, estos deben ser errores por nombre, yo creo. O sea, debe haber una bola por acá y toda esta cuestión. Yo no creo que sea ahí. Tengo que ver un poco más qué significa esto, ¿ya? Pero por ahora, dejémoslo de lado. ¿Qué significa esta bola? Pero, ok, está bien. Debería funcionar así. Lo vamos a dejar ahí con comentario. Si queréis que llamarlos, porque ya los llamé. Eh, pero, como les decía, vamos a revisar lo último que corresponde a el llamado de archivo, ¿ya? Voy a abrir la bola. Y acá vamos a abrir el archivo de la vez pasada, ¿ya? Taller 1. Ya. Si yo ejecuto este programa creo que ya estaba ejecutado, eso sí. Solamente voy a cargarlo de nuevo. Era main.cpp. Le doy el nombre de... Ahí está. Y ahí dice que me cargó con éxito el archivo, así que si yo muestro las cuestiones me debería mostrar Martín Soares, Manuel Sepúlveda, Lucas Rivas, Harold Riquelme y tal. Ahora, por ejemplo, si yo agrego, voy a agregar a alguno de ustedes. Por ejemplo, Gabriel Soto. Gabriel Soto. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Gabriel? 2001. Hace 3001. Voy a dar cualquier bola del 2001, ¿ya? O sea, voy a poner el 21 del 8 del 2001. Por decir una bola bien al peo. Vais a asistir a los 3 días y tu ID, no sé, pues, 2001, eso debe ser como... Sigue siendo 20 millones, ¿cierto? 20, tanto, 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 tanto. Quiero decir que no quiero agregar más. Pero voy a mostrar y me va a decir el último, Gabriel Soto agregado. Pero Gabriel Soto es más grande que Lucas Rivas y más grande que Manuel Sepúlveda. Pero es más chico que yo. Entonces, si yo ordeno por edad, me debería decir, ok, han sido ordenados por edad, y yo los muestro y me debería decir Martín Torso, Manuel Sepúlveda, Lucas Rivas y no lo hizo. No lo hizo, que debe ser por 09, 11. ¿Por qué no lo hizo?
Ahora tenía muteado. Sí, pues, ¿qué onda? A ver, 3 de nuevo. No, no me lo ordena. ¿Qué onda? Ya, no importa. Ya fue esta cuestión. Ya, pero no importa. Lo importante que yo les quería mostrar era el tema de abrir los archivos, ¿cierto? Yo no terminé esto, así que el editar y el eliminar no lo hice. Pero no importa. Ya, por ejemplo, dice que fueron guardados con éxito. Si yo, por ejemplo, abro el asistente.cv, ahí me agregó al último Gabriel Soto. Lo agregó acá. Gabriel Soto, 1 del 8 del 2001, día a los que asiste 3 y tanto, tanto. Yo le había enviado un tip la vez, el día de, parece que fue, de cómo leer y cómo cargar, cómo leer y cómo guardar los archivos. ¿Alguno lo entendió si es que vio ese mensaje que yo envié la otra vez? La verdad es que no me acuerdo. Ya, mira. Para la parte de leer, lo que yo hice fue lo siguiente. Por un lado, copié y pegué algunas cositas de cómo se abre un archivo, ¿ok? El tema de if stream, ¿cierto? Esto es para el if, creo que corresponde al abrir, a diferencia de la otra hora. Cuando tú vas a cerrar un archivo, tienes que poner el off stream. En la parte de if stream, luego puse el string línea, que corresponde a la línea que va a leer, a esto. El archivo te lee esta línea, ¿cachai? Eh, te lee la línea completa. Te dice, ok, acabo de leer, literalmente el programa te dice, acabo de leer toda esta línea. Y tú tienes que ir de a poco indicándole. Tú le dices, por ejemplo, el delimitador, yo le puse delimiter en inglés, pero delimitador corresponde a la coma, en este caso. ¿Cachai? Coma, este va a ser mi delimitador. Hasta aquí yo quiero que tú vayas leyendo progresivamente. Lees, coma, lees, coma, lees, coma. ¿Ya? Pero el delimitador va con coma, ¿cierto? Porque en el taller anterior se nos pedía con punto y Con coma y punto eso y era lo que nos hacía fallar el programa. ya, eso yo no estoy. Yo tengo una gran duda con eso porque yo jamás ocupé punto y comas para eso. En el sentido de que el punto y coma para mí, de hecho, es el finalizar una línea, incluso. ¿Cachai? Cuando tú pones un punto y coma, tú finalizas una línea. A nosotros nos funcionó bien poniendo ahí punto y coma. Nos ¿Funciona bien? detectó todo, sí. Ya. Entonces, es otra forma de hacerlo, porque como digo, yo lo conocía como cuando tú finalizabas una línea, no necesariamente en los programas, sino como en el CSV también. Tú decías, ok, yo finalizo con un punto y coma. Y es lo mismo que cuando se finalizaba con el backslash set. Ah, claro. Pero bueno, si te funcionó, entonces es lo mismo. En vez de la coma debería ser el punto y coma. ¿Cachai? Sí. Pero wherever, wherever. Este que está acá, este entero de i, es nada más y nada menos que un contador. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, en un punto me di cuenta y dije, ok, ¿cómo le hago entender al programa? C, C++, estos lenguajes de bajo nivel, no son inteligentes, pues no aprenden con el tiempo. Tú tienes que indicarle las cosas que corresponden. Tú tienes que decirle, ok, te voy a enviar un elemento. Este elemento sirve para esto, ¿me entienden? C++ y C funcionan de esa manera. Tú no le puedes decir, ya, voy a leer todo este archivo. Y después de leerlo, tú no le puedes decir así como, ya, ahora cuéntamelos. O sea, perdón, dime cuántos hay. No, C++ te dice, pero tú no me pasaste ningún número, ¿me entiendes? A diferencia, por ejemplo, JavaScript. JavaScript es más inteligente. Por ejemplo, tú le pasas un, un, un arreglo y JavaScript tiene las funciones correspondientes para poder decir, ok, tú llamas a una función y te dice, ok, acá en este arreglo hay 5 elementos. ¿Ya? JavaScript funciona de esa manera. JavaScript tiene más facilidades para eso. Pero C y C++ no. Entonces tú tienes que ir contando las cosas. De hecho, en JavaScript es súper común utilizar cuando tú
lees, por ejemplo, utilizas un for, es súper común. Acá, por ejemplo, te dice, ok, tanto, tanto, acá. Que el contador llegue hasta, y tú, por ejemplo, tú le pones el nombre del arreglo. Yo, de hecho, creo que le puse arreglo. Y le pones long, parece que era. Si no era long, era size, que es como tamaño. ¿Cachai? Y Entonces avanza hasta que termine el tamaño del arreglo, recorra todo. exactamente. Ya. Entonces, Ya aquí, claro, hay que poner el número del que uno quiere que recorra. Exactamente, en JavaScript tienen esas funciones. En JavaScript es más sencillo trabajar de esa manera. ¿Cachai? Eso Python creo que también. Pero en C y C++ no. En C++ tú tienes que decirle, como ya repetí, tienes que indicarle. Cont tiene tal cantidad de números, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo lo que hice acá fue inicializar un entero. Este entero, como dije, solamente va a contar de 0 a tanto. Si, por ejemplo, yo leo el archivo, en primer lugar, por decir un ejemplo, me dice que hubo un error para contar el archivo, entero va a seguir siendo 0, ¿ya? O sea, bueno, en este caso no, porque de hecho me va a sacar del programa. Si no falla el archivo, pero lee todo el archivo y no hay nada, es decir, se lee la primera línea, por ejemplo, que es esta, me va a decir de que no hay nada. ¿Por qué? Porque a la vez va a leer la primera línea, ¿ok? Bueno, en este caso la lee y la desecha. No la guarda en ninguna parte. La primera línea corresponde a esto, a nombre, apellido, día de nacimiento y toda esa cuestión. La lee y no la guarda en ninguna parte, ¿ya? Luego se crean estas y luego empieza a decir, ok, mientras haya línea, funciona. Bueno, en este caso va a decir, si el archivo está vacío, te va a decir, no hay nada, ¿ok? Así como, acá no hay ningún elemento, entonces no va a entrar al while. Y va a cerrar el archivo y te va a decir, bueno, fue cargado con éxito, por lo menos el archivo fue cargado con éxito, y te va a enviar la opción con i-1. En este caso, bueno, en el caso creo que de inicial, si no hay nada, bueno, creo que entregaría el -1 y eso podría afectar un poco, pero no importa. Se puede arreglar igual. El tema va en que, sin embargo, si el archivo tiene elementos, si el archivo tiene en este caso valores que guardar, va a hacer lo siguiente. Como dije antes, va a abrir el archivo, va a verificar que el archivo no esté malo. Si el archivo, si esto me entrega un true, va a decir, ok, hubo un error, no se puede cargar el archivo y va a salir del programa. ¿Ok? Si no hay ningún problema, no debe entrar acá y va a seguir acá. Entonces, bueno, pues acá, si el archivo no falla y tiene datos dentro, proceden a guardarse. En primer lugar, te lee la primera línea. Como la primera línea, como ya mencioné, corresponde a, a las columnas, es decir, nombre, apellido, día de nacimiento, día de escasista, run. No necesito guardar esos datos no me sirven. Entonces lo que yo hago es tomar esa primera línea del archivo, ¿ok? Y yo la desecho. Es decir, ya la leo una vez y el archivo lee la primera línea y se queda acá, ¿ok? Y dice, ok, genial, ya leí la primera línea. ¿Qué hago con ella? No me interesa, haz lo que sea, ¿cachai? Se pierde, por así decirlo. Entonces, pues dice, mientras el archivo tenga líneas que leer, mientras el archivo tenga, mira, te dice, mientras el archivo tenga líneas que leer. Ah, sí, pues tiene líneas que leer. Tiene esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Genial. Mientras tenga líneas que leer, hace lo siguiente. Esta parte de acá, esta sí no la entiendo muy bien, pero funciona de esta manera. Dice string stream, ya, lo mete acá. Y lo que hace es decir, se lee el primer elemento, nombre. ¿Y dónde lo guardo? En nombre. Hasta llegar al delimitador. ¿Ya? La coma. Genial. Lee la coma y dice, ok, me detengo. Paso al siguiente. Leo la siguiente línea, apellido. Ya. La tomo y la guardo en AP. ¿Ya? Y llego hasta el delimitador. Y así constantemente. Sin embargo, tengo que recordar que hay elementos que yo los debo trabajar como enteros
y otros como strings. Entonces los strings los dejo como tal porque ya están, pero los que son enteros yo los debo transformar a enteros. Por ejemplo, lo que sería el día de nacimiento, los días que asiste y su run. Ah, ya, eso era lo que se trabajaba con Atoy. Entonces estoy. Yo Ah, eso. busqué en internet y dije, a ver, ¿cómo transformo un string a un entero? Estoy. Eso venía con el programa. ¿No veis que en el trabajo apareció el link y venían cosas escritas dentro? Venía eso. ¿Hace? Sí, venía el estoy. Ah, no tenía idea. No lo revisé. Sorry. Pero literalmente es para eso. Te dice, ok, estoy, transforma la variable nacimiento, que es un string, como ahí aparece, std string, transfórmala en un entero. Entonces, después de eso, lo que yo hago es meter en el arreglo, en la posición i, que en el primer caso sería 0 hasta, bueno, 0, 1, 2, 3, mételos con la función ingresar. Es decir, mi arreglo, mi asistente, tiene mi función ingresar. ¿Ok? Y esta función ingresar yo le doy elementos. Le doy 2 strings y 3 enteros. Y yo los agrego. Y listo. Y ahí se agregan a mi arreglo en la posición X, la posición que corresponda. Y aumento mi i, mi variable de posición. Y luego lo que yo hago es digo, ok, ahora debo cerrar mi archivo. Envío este mensaje de el archivo fue cargado con éxito. Y lo que envío es le envío al menú la cantidad de elementos que hay. Ahora, ¿por qué -1? Y que de hecho hace un rato me di cuenta que no iba a funcionar muy bien si es que no tenía elementos el archivo. Porque si yo le envío la cantidad de elementos que lee el archivo, lamentablemente me lee un elemento más. Me lee una parte, este 6 que aparece acá me lo lee y me lo guarda. Entonces no quiero que me guarde eso. Entonces yo dije, bueno, para solucionar eso, quizás si le quito un elemento, funciona. Y por lo menos funcionaba, po, ¿ya? Por ejemplo, si yo no... Ah, ya, eso nos pasaba a nosotros en algo parecido. Claro, Había una función que es para eliminar un asistente. sí, Y utilizábamos el método que era, guardábamos el dato, o sea, el dato que queríamos borrar, ya. lo sobreescribíamos con el dato que venía después. Ah, Y ya, lo que pasaba es que al final quedaban dos repetidos, porque sobraba un espacio. ya, Y hacíamos eso mismo, hacíamos que escribiera un dato menos. Y quedaba bien así. ya, te cacho. Ya. Bueno, en este caso pasa esto, po, de que le quité el -1 y me guardó este elemento. Claro, como decís tú, ¿cierto? Entonces para mí encontré que no valía, era como medio raro hacer eso, entonces lo que hacíamos era, o sea, lo que hice fue -1. Y ahí por lo menos sé que la cuestión iba a funcionar bien. Se cargado con éxito, ya mostrar, y ahí ya no mostraba la cuestión. Bueno, en este caso fue porque se guardó, entonces se guardó ese último elemento. Entonces yo lo elimino, eh, vuelvo a la cuestión, compilo el programa, lo cargo, muestro. Y no debería estar. Martín Soarzo y bueno, sigue estando, maldita sea. Claro, porque cerro, ya se guardó, lo dejo ahí, de hecho, vuelvo a quitar ese. Eh, compilo, cargo y ahora sí no debería estar. Efectivamente, ahí no está. Incluso, ahí el Gabriel Soto que agregué hace un ratito, ahora se ordenó, pu. Ahora efectivamente está bien, pu. No sé por qué no funcionaba correctamente recién, pero ahora funciona, pu. Ahora me lo agregó. 99, 2001, 2002 y 2003. Genial. Em, ya, eso por un lado. ¿Se entendió un poco lo que corresponde el cargar el archivo? 2001 me doxearon. Sí, claro. No había cachado ese mensaje. Ya, se entendió bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, pulento. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Literalmente es como hacer el paso inverso cuando tengo que guardar los datos del archivo. ¿Por qué? Lo que tengo que hacer
es partir con mi off-stream, ¿cierto? Ahora ya no es el if, es el off-stream. Le doy un nombre al archivo. Este es un nombre de una variable. Esto nuevamente, esto es un tipo de variable. Es un entero, es un flotante. Ahora en este caso es un off-stream, ¿ok? Y le doy un nombre. Ah, ya, entonces ahí como que está nombrando el archivo que quiere abrir. Y en este Eh, caso se llama archivo. Ahora yo le estoy dando un nombre a mi variable. Y mi variable va a abrir el archivo asistente.csv. ¿Cachai? Pero en Ah, este caso, a diferencia del leer, yo le voy a entregar los datos y quiero que los guarde. ¿Cachai? claro, porque lo que nos piden en la tarea es leer desde el archivo y ahí editarlo. En el taller 1 era... No, pero en el taller 2 ¿Sí? nos dan los asistentes, por ejemplo, y ¿Sí? nosotros lo que tenemos que hacer es Ah, sí, meter pues. eso en la memoria y trabajar con ellos. Sí, básicamente es como lo mismo, ¿cachai? Es decir, te están pidiendo que tú leas el archivo y te lo guardes en la memoria. ¿Qué es la memoria? Un arreglo, ¿cachai? Los arreglos son memoria. Entonces, de esa manera tú tienes que trabajarlo. Y en este caso, bueno, ahora volviendo a lo del taller 1, en este caso era eso. Habría que tomar el archivo y decir, ok, voy a abrir asistente.csv, pero ahora les voy a guardar datos. En primer lugar, verifico de que el archivo no esté malo. Si está malo, me entrega archivo, no se pueden grabar los datos en el archivo y cierra. Cierra el programa. Ahora, si la opción está buena, continúo, hago lo mismo que antes, ocupo esto que corresponde a la línea, a la línea de acá, ¿ok? Entonces lo que hago, digo, primera línea que le voy a meter sería nombre, apellido, día de nacimiento, día de asistente, run, porque esas son las que están siempre, esas son mis columnas, ¿ok? Y yo digo, ok, ahora mete en el archivo esa línea y da un salto de línea. Genial. Luego voy y digo for, ok, hasta que se me acabe la cantidad de elementos que hay en el arreglo, ¿ok? Y digo, en primer lugar, voy a transformar a nacimiento, o sea, creo esta variable string de nacimiento y digo, la variable voy a recibir get nacimiento, ¿ya? Que es un entero, ¿cierto? Quiero que tú lo transformes a un string y lo dejes guardado en nacimiento, en NAC. Lo mismo sucede con los días que tú asistes, lo vas a transformar en string y lo vas a dejar guardado en la variable ds. Y lo mismo con el run. Quiero que tú lo recibas, lo transformes a string y lo dejes guardado en run. Luego de eso, lo que yo hago es lo siguiente. Tomo línea y voy guardando, metiendo los datos en la línea. Es decir, tomo el nombre, le sumo este de acá, ¿cierto? Después le sumo este de allá y después lo mismo que acá y todo el rato lo mismo, hasta llegar al final. Y luego lo que hago es meter esa línea nuevamente en el archivo. Y ahí hasta que se repite, hasta que termina mi cuestión. Ah, ya. ¿Se entiende lo que hice? Sí, 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 sí. Está Que escribiendo en el archivo, claro. estoy metiendo los datos en una línea. Y luego esa línea la estoy metiendo en el archivo. Ah, ya. ¿Cachai? O sea, recibe esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y después todo eso, déjalo, como ya está en una variable Ah, llamada lo línea, junta y lo mete todo. en el archivo. Ah, ya. ¿Cachai? O sea, te dice, ya, listo. Y aparte te dice end line. Es decir, mete la línea y se salta un espacio. Y así vas todo el rato. ¿Cachai? Porque si tú no lo pones en el end line, de hecho se te forma una línea gigante, ¿cachai? Para el lado, así. Así literal. ¿Cachai? Y no es lo que queremos. Y luego de eso, luego de terminar todo el arreglo de leerlo y decir, ok, ahora ya listo, terminé mi cuestión, cierra el archivo, te indica de que el archivo fue guardado con éxito y cierra el programa, exit 1. Y se cierra todo, y ahí ya estáis listo. ¿Por qué? Bueno, porque de hecho, si yo, por ejemplo, no tuviese este exit, lo que haría el programa es terminar mi función void y se devolvería al menú, po. Y me volvería a entregar acá. Y no es lo que quiero. Bueno, de hecho se devolvería, pero igual me enviaría al menú, pero prefiero cerrarlo ahí. Y listo.
¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. ¿Entendió como lo que corresponde el leer y guardar? Porque el leer Sí, es... Igual no son... sé que es difícil entenderlo a la primera. Y si no lo hicieron bien en el taller uno todavía les puede costar. Pero yo ya les mandé esto en el WhatsApp la vez pasada. Si revisan las fotos, debería estar por ahí. Oye, esa foto no, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Yo ya les envié esas fotos, ¿cierto? Entonces ustedes las pueden ir revisando con más cuidado. ah, ya, lo mismo que estamos viendo ahora. Exactamente. Y ahí pueden decir, ok, ahora yo lo quiero manejar como mis variables, como yo quiero que se manejen, ¿ya? No es necesario que tenga el nombre auxiliar, ¿cierto? Uno 2 y 3. Le puedo dar otro nombre a esto, ¿cierto? Bueno, en este caso del taller 2 es más grande la cuestión, ¿cierto? Son root, DB, nombre, paterno, materno, todo esto, ¿cierto? Es más grande, entonces Sí, ahí pueden ir jugando con todo esto, po, en la parte de leer. Y lo más claro. probable es que, mira, yo creo que la opción directamente te debe decirte que te guarde los elementos, yo creo. Ah, no, parece que no. No, porque no tenéis que... Asistente... Ah, no, 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 no. Estaba puro No, 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 leseando. es Solamente tenéis que leer el simplemente... archivo y mostrar los elementos. Sí, eso. Ya, genial. No tenéis que modificar ni nada de esas cosas. No, Genial. simplemente meter las cosas en el arreglo y reordenar como me lo pidan. Exactamente. Y ahora la única diferencia sería que, por ejemplo, en vez de delimitador, en vez de la coma, sería el punto y coma. Y listo. Mm. ¿Se entiende? ¿Los demás entienden? No, sí, yo entendí. Bueno. ¿Los demás cacharon ya qué onda? ¿Se le, se les aclaró algunas dudas con el taller? Porque hicimos literalmente las clases y ya ese es un empujón bien grande para No, poder sí, sí, el hacer. tema de las clases era donde yo tenía más problemas, no, no había alcanzado a llegar al tema de leer los archivos. Ya, O sea, de leer el archivo y después pasarlo, pero eso también ayuda porque sé que voy sí, a tener dudas después con eso. ya, bueno. Sí, entonces sería eso, po. O sea, eso, ¿no? Y bueno, las funciones, por ejemplo, te están pidiendo que esté acá, pues en el main. Entonces tú acá tienes que hacer tu menú, ¿cierto? Void menú. Y bueno, a varios les pasó de que no entendían una cosa que era el tema de lo que yo dije todo el rato del método. O sea, como que tiene que ser en cascada. Es decir, todo lo que tú llames tiene que haberse declarado antes. ¿Cachai? Es decir, si yo en mi función principal voy a llamar a mi función leer, yo tengo que ejecutar a mi función leer antes, ¿cachai? Tal como aparece acá, yo llamaba al menú, pero para llamar al menú yo tengo que declarar mi menú antes, ¿entiendes? Ah, ya, O sí. sea, yo llamo a mi función leer, genial. Ahora, en leer yo llamo a mi menú, pero menú tiene que estar declarado antes, no puede estar declarado después, po. Y lo mismo, en menú yo llamaba a mi función escribir. Entonces, en escribir, yo tengo que decir, ok, menú, escribir, tiene que estar declarado antes de menú, ¿cachai? Porque yo la Ah, estoy ya. llamando. Esto no Sí, sí. puede estar después, porque el programa no lo va a entender, ¿cachai? Claro, porque es de forma lineal. Claro. Claro, el método, yo le digo la opción de cascada, ¿cachai? Todo es una cascada, así va bajando, ¿cachai? Pero eso ya sería, ya son son las 9:30. Llevamos, ¿cuánto? 2 horas acá, así que Más o menos. espero se haya entendido todo esto en general. Espero hayan cachado algunas cositas del taller anterior, ¿cierto? Con el tema de leer y escribir. Si es que no, si es que les faltó. Era difícil. Eso de leer y escribir está difícil porque no se entendía si uno buscaba ahí en internet. En internet te aparecían otras cuestiones y tú tenías que adaptar eso de internet a tu programa. Mm. Eh, pero eso. Si tienen alguna otra duda, ahora pueden decirla.
No, la mayoría, o sea, yo creo que todo lo que tenía en la cabeza me quedó claro. Bueno, bacán. Ahora Bacán, cuando bacán, avance más en el trabajo, a lo mejor me surgen otras dudas. bacán. ¿Los demás? Bueno, ahí pusieron, Nicolás puso que sí, se entendía, Lucas también, ¿te parece? Bacán, po. Bacán que se haya entendido toda esta explicación. Hasta el minuto, todo bien, pulento. Si tenía alguna otra duda, puedes revisar la clase. O sea, esta ayudantía sé que es larga, pero si la veis una vez, igual la matáis de una. Y si te da más paja, busca en internet. Y si te da más paja buscar en internet, me preguntáis. Ya, buena. Ya, pues, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Voy a detener la grabación.